Código Orgánico Integral Penal, establecía hasta las reformas del 2019 5 procedimientos para resolver los delitos tipificados dentro de esta normativa. Esto es, en primer lugar, el procedimiento ordinario y a través del artículo 634, 4 tipos de procedimientos especiales, dentro de los cuales se encuentra el procedimiento abreviado, el procedimiento directo, el procedimiento expedito y el procedimiento para el ejercicio de la acción privada. Cabe recalcar que este procedimiento expedito establecido dentro del COIP es únicamente destinado a las contravenciones de violencia intrafamiliar, así como a contravenciones de otro tipo, pero no establecía un procedimiento expedito real para los delitos de violencia intrafamiliar. En este sentido, luego de la demanda presentada por grupos de mujeres por la inconstitucionalidad por omisión del artículo 81 de la Constitución, presentada ante la Corte Constitucional, el 17 de septiembre del 2019, la función legislativa aprobó en segundo debate el proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, donde se incluye un procedimiento unificado, especial y expedito para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Texto que fue puesto a consideración del presidente de la República a fin de que sea sancionado u objetado. En octubre del 2019, dando cumplimiento a los tiempos legales, el presidente remitió a la Asamblea la objeción parcial del proyecto de la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal. Estas reformas al COIP han entrado en vigencia en el año 2020 y establecen el procedimiento expedito que se solicitó para el tratamiento de los delitos de violencia intrafamiliar. Sin embargo, este procedimiento no cumple con los objetivos reales por los que fue demandada la inconstitucionalidad. ¿Debido a qué? Debido a que se sigue tratando los delitos de violencia intrafamiliar, de violencia sexual, de violencia física, se siguen tratando de la misma manera y con los mismos tiempos que el procedimiento ordinario. ¿Cuál es el objetivo de un trato diferenciado en este tipo de delitos? El objetivo de un trato diferenciado en este tipo de delitos es que la víctima pueda ser resarcida de manera más pronta y eficaz. Esto por cuanto no se puede dar el mismo tratamiento a un delito de robo que a un delito de violación, precisamente por el hecho de que la víctima en este caso es una víctima que tiene una afectación muy diferente a su proyecto de vida, tanto como la sanción que debe recibirse y tanto como el resarcimiento de los daños. No pueden ser tratados de la misma manera y no se puede entender de la misma forma todos los delitos. Hay que entender que hay delitos que tienen un origen distinto y que no necesariamente tienen que ver con pobreza o con una violencia sistemática. Sin embargo, hay que entender que existen delitos que están basados en el género, basados en la supremacía que existe del sexismo en nuestra legislación. Entonces, lo ideal es que este procedimiento expedito defina tiempos y límites a la actuación que no tienen que ver con el procedimiento ordinario. Sin embargo, dentro de estas reformas se han logrado aclarar algunas dudas que tenían los operadores de justicia previo a estas reformas. Esto en base a la competencia sobre quién debe conocer este tipo de delitos. Para tener un poco de entendimiento acerca de la competencia en sí es la atribución que tiene el juez para conocer una causa. Esta competencia se define por materia, grados, fuero y territorio. Entonces, antes de la expedición de esta reforma existía una duda sobre quién debe conocer los delitos sexuales, si es que son o no en contra de la mujer, si es que son o no en contra de niños, niñas y adolescentes, puesto que se supone que la justicia especializada debe manejar este tipo de procesos. Sin embargo, al estar establecido un procedimiento ordinario, existía diferenciación entre quienes conocían las causas. Por ejemplo, en el caso de la violación hacia una niña, esto era tramitado en la unidad de la violencia. Sin embargo, si era una violación sexual hacia un niño, esto era tramitado por un juez penal, cosa que ahora ha sido dilucidada gracias a las reformas y gracias a los criterios de la Corte Nacional de Justicia, que han establecido que precisamente este tipo de violencias debe ser tramitado por un juez especializado. Sin embargo, los procedimientos tienen varias etapas. Una de estas es el proceso investigativo y otra de estas es el proceso judicial y el proceso de juzgamiento. Entonces, el proceso de juzgamiento, dependiendo del tipo de delito, se tramita por tribunales. Estos tribunales son de garantías penales y estos tribunales de garantías penales a la final llegan a conocer y a sustanciar todo tipo de delitos, por lo que existe todavía ese vacío legal de que los tribunales de garantías penales no sean especializados justamente en violencia.
Con referencia al procedimiento especial expedito también, una de las reformas que han servido a partir de su entrada en vigencia es la suspensión de la sustanciación del proceso. Esta suspensión de la sustanciación del proceso viene a darse como una alternativa a la privación de la libertad. Obviamente con las condiciones que establece la ley, esta suspensión se puede dar solamente para los delitos dentro de la violencia física que no establezca lesiones de más de 30 días y dentro de violencia psicológica cuya sanción no sea de más de 1 año. El objetivo precisamente de esta suspensión del proceso es que, como ya se ha evidenciado, la pérdida de libertad no ha sido siempre la mejor solución para los problemas sociales que tenemos. Con respecto al ámbito de la violencia, se trata de buscar una rehabilitación y una reinserción social en realidad, así como el entendimiento para el agresor de que su actitud puede cambiar. Es precisamente por eso que el método implica un monitoreo permanente por parte de las autoridades judiciales para que la persona agresora cumpla con las condiciones que se le han establecido en la sentencia. Este procedimiento obviamente no puede ser aplicado en delitos cuya sanción sea más grave, puesto que estos sí tienen que ser sancionados con privación de la libertad. Uno de los elementos determinantes en los casos de violencia de género es el comportamiento de la víctima y agresor dentro del ciclo de violencia, la cual está íntimamente relacionada a las circunstancias de dependencia, que son motivos que hacen que por lo general la víctima vuelva a condiciones iniciales junto al agresor. Este tipo de círculo de violencia ocasiona que la mayoría de veces la víctima inclusive sea la que no se presenta ya de manera voluntaria al procedimiento, con la finalidad de evitar una sanción posterior para el agresor.